Hola, soy Luis Miguel Conde, alumno de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Este video es para la materia de métodos numéricos. Eh, los métodos seleccionados para su programación fueron Newton-Raphson y mínimos cuadrados. Las herramientas de desarrollo fueron Python 3.7.9 con las librerías NumPy y Matplotlib y el IDE Visual Studio Code. Demos inicio con el método de Newton-Raphson. Bueno, antes de empezar con el código, voy a mostrar el ejercicio del cual me basé para poder hacerlo, el cual fue la primera tarea que se nos asignó, la cual dice realizar la resolución de la ecuación por medio del método de Newton-Raphson. Se nos dan los siguientes datos, que son la función original, que es f de x igual a x a la cuarta más x menos 3, el valor de la tolerancia, que es a 0.0005, x inicial, que es igual a 3, y el número de cifras significativas, que es 5. Bueno, como bien sabemos, en el método de Newton-Raphson, lo primero que tenemos que hacer es la derivada de la función original. En este caso, donde está hecho a mano, aquí se muestra la derivada, la cual es 4x al cubo más 1. Y bueno, esto es importante porque sirve para poder hacer las siguientes iteraciones y evaluar los demás resultados. Una vez sabiendo esto, bueno, podemos pasar al código. De este lado izquierdo, donde se muestra el código, tengo la función original, la cual está definida con un, un método en Python, el cual llamé f-x, que sería la función original, con un parámetro x. Dentro de esta función existe la variable f, la cual almacena el resultado de la función. Y si podemos darnos cuenta, tenemos aquí el valor que está de este mismo lado. X con dos asteriscos porque significa que está elevado a una potencia más x menos 3. Esto regresa un valor f, que es el valor de la función. Y para el caso de la derivada es algo muy similar. Existe el método derivada con un parámetro x, donde dentro de este existe una variable llamada derivada f, el cual es igualado a la primera derivada. Esta x es el valor que se irá sustituyendo en cada iteración. De la misma forma nos regresa la variable que está asignada, que es derivada f. Bueno, es importante mencionar que este código, para ingresar sus datos, solamente los debemos de escribir nosotros y funciona para cualquier otro tipo o cualquier otro ejercicio que se pueda resolver por el método de Newton-Raphson. eh, n- al momento de ejecutarse, el código no va a pedir ni solicitar ningún dato, sino que todo se debe de escribir de manera manual en el código fuente, ya que es más rápido y sencillo de entender y ejecutar para los usuarios. Bueno, pasemos bueno, tener en cuenta el número de cifras significativas, que en este caso es 5. Y ahora pues continuamos con xy y el valor de la tolerancia. Simplemente vamos a crear una variable llamada xy igualada al valor de x inicial y una llamada tolerancia, igualada al valor de la tolerancia. Si recordamos, en el ejercicio que ya está desarrollado, aquí podemos ver que es 0.005 el valor de tolerancia, el cual coincide, y que el valor de x3 es igual a 3 de los dos lados. En este caso es importante asignar el número. Si es un número entero, co- debemos asignarlo como un valor flotante, ya que así no nos evitaríamos problemas en futuro cuando
comience a hacer iteraciones, ya que pues obviamente este valor va a cambiar y se va a hacer un decimal. Bueno, os.system.cls lo único que hace es borrar las anteriores ejecuciones y mostrar de una forma más limpia los resultados. La información sobre el programa y el desarrollador. Bueno, este es un pequeño título que yo puse con información que es el nombre del método, un poco de información acerca de la evaluación y mi nombre como autor. Comenzamos con la iteración número 1, que esto ya sería la primera, bueno, que esto ya sería la evaluación total e implementación del método de Newton-Raphson. Primero comencemos explicando f de x, que esta variable almacena el valor de f de x, bueno, de la función f de x cuando es evaluada con el valor de xy. Si recordamos, xy vale 3.0 y este valor, al estar aquí designado, pasado como un parámetro, va a ser evaluado en la función de f de x, que sería la función original. Y en la evaluación en el método de la derivada es algo muy similar. Se pasa, bueno, se declara una variable llamada d-f de x, que es el resultado, bueno, la variable que almacena el resultado de la evaluación en la función de la derivada. Derivada es el método que tenemos aquí arriba y el parámetro x, en este caso es xy, que es 3.0, como en el anterior. Para ello, continuemos con las siguientes líneas, que sería mostrar los resultados en forma de la tabla. Bueno, lo único que aquí es un formato para mostrar la tabla eh, de una forma pues parecida a como lo hacíamos manualmente, una forma similar a esta, dejando espacio y otorgando pues los títulos de la tabla. En el formato estamos especificando el número de decimales a imprimir. Como ya sabemos, se nos dice que debemos de tener en cuenta que solo debemos de usar 5 cifras significativas para este caso, por lo que eh, se le da un formato con .5 cifras, que F significa que es un valor flotante, y se le da el formato y se pasan como parámetros los valores que van en cada llave. Es por eso que en esta primera llave no existe un formato como el de las demás, porque solo se va a imprimir un número entero, que es el contador de las iteraciones. Bueno, toda esta parte de la primera iteración está por fuera de este bucle while. Este bucle while es el que evalúa las demás iteraciones. Está afuera porque no es necesario que se encuentre dentro de este mismo, porque los valores que nosotros obtenemos los obtenemos de una forma mucho más sencilla, además de que no usamos la fórmula de xn1, si bien recordamos. Entonces, como se había dicho en clase, esta primera tabla, bueno, este primer renglón de la tabla no se hace mediante la evaluación de la fórmula xn. Bien que como recordamos, la fórmula para calcular xn es xn más 1 es igual a xn menos f de xn sobre f' de xn, ¿no? La función original evaluada con xy y la derivada de con el valor de xy evaluado.
Bueno, para ello, bueno, por esto es que la primera iteración no se encuentra dentro del ciclo while. Ahora pasemos a explicar el bucle infinito para las iteraciones. Este está hecho con un bucle while, el cual es while true, lo cual significa que no se va a detener al menos de que este sea quebrado por alguna condición. Bueno, la variable xn más 1 la nombré xn1 y tiene el valor de xi menos f-xi sobre la derivada de f de x. Como acabo de mencionar, es esta misma fórmula que se encuentra aquí. Bueno, el valor de xn y va a ser la variable que almacene la nueva variable hasta, bueno, al menos hasta este momento. F de xi va a ser igual a la evaluación en el método de la función original. Es lo mismo que en esta parte de la primera iteración. eh, to- es lo mismo porque igual que las demás, en las siguientes iteraciones se debe de evaluar para obtener los resultados. Entonces, solo que en este caso el parámetro ya no es xi, sino xni, que es el nuevo valor actual por iteración. Eh, Funciona de la misma forma, por lo cual ya no lo explicaré. Para calcular el error absoluto, creo una variable que se llama error absoluto, erraps, que está igualado a ABS, que es una función nativa de Python, cual nos otorga el error absoluto, bueno, valores absolutos. Y como parámetro tiene la fórmula del error absoluto, que es actual menos el anterior sobre el actual, que en este caso, como mencioné, xn1 sería el valor actual y xi sería el valor pasado. Ahora vamos a asignar el valor de xn a xi. Bueno, esto se hace porque cuando pasa cada ciclo de ejecución del bucle while, obviamente este se tiene que ir actualizando, por lo que xi, como es la variable que va almacenando el valor anterior, tiene que tener el nuevo valor de xn. Entonces, xi pasa a ser el valor xni, en la iteración siguiente pasa a ser el valor anterior. Es por ello que está asignado a xi, para que así se pueda volver a repetir el mismo bucle. Esta parte solo es el incremento en el contador de iteraciones, que nos va mostrando desde el 0 hasta el número de iteraciones. El, lo siguiente es el formato de impresión de los datos obtenidos. En este caso, al igual que lo mencioné hace un momento, se pone print con el siguiente formato, que son comillas dobles. Cada, cada llave, cada conjunto de llaves significa que existe que va a almacenar o se va a imprimir en esa posición u- una variable, un método o lo que nosotros pasemos como argumento en el parámetro. Y bueno, se están respetando aquí el punto 5, los 5 decimales que se solicitan, a excepción de este último, que lo dejé en 6 o se deja un número un poco más alto para que no nos muestre solamente, por ejemplo, decir 0.000 y 5 ceros, pero quizá después de ese cero había otro número, no sé, un 2 o un 1. Simplemente es por estética, aunque podemos intuir si lo dejamos y nos muestra solo ceros, pues que es un número válido y que es correcto. Bueno, en el caso de esta condición es que el bucle infinito se detiene cuando el valor del error absoluto cumple con la condición
siguiente, la cual es que si el error absoluto, el cual está aquí anteriormente mencionado, es menor a la tolerancia, que ya sabíamos que era 0.005, este pasará a la siguiente evaluación, que sería break. Como bien sabemos, o es importante decir que un bucle while, cuando tiene la condición true, significa que es infinito y que pues no va a dejar de hacer iteraciones hasta que sea detenido por una sentencia break. En este caso la utilicé con una condicional que evalúa mm, el error absoluto y es una comparación. Y por último, se nos muestra la conclusión, que sería un formato con saltos de línea que dice el método converge en, y nos muestra x aproximado, respetando el punto 5 decimales, con mostrando el valor de x, ¿sí? Voy a ejecutarlo y se me muestra los, el título que anteriormente mencioné, los encabezados de la tabla, y pues aquí está el número de iteraciones, que serían 8, solo que comienza a contar desde el 0. Y como podemos ver, aquí es cuando se cumple la condición, porque ya estaría por debajo de la tolerancia. Como podemos observar aquí en el archivo PDF, los valores coinciden, solo que varían un poco, ya que los resultados, al ser truncados hasta un cierto número de dígitos, estos se van redondeando y alterándose un poco. En la iteración número 7, donde se detiene, en este caso sería en la iteración número 8, y podemos comprobar que los valores, los últimos valores, son 1.16404 y aquí es 1.16403. Es muy similar, igual en f de x tenemos 0.000, en este caso puse solamente 0, y el valor de f' que es 7.30888, y aquí es 7.30. Como podemos ver, es muy acertado. Es por esto que en el valor absoluto, en el error del valor absoluto, perdón, decidí dejarlo con 6 decimales para que pudiéramos ver que se mostraba otro número, porque en este caso solo dejé un 0. Y tenemos la conclusión de este lado izquierdo, que dice, por lo tanto, el método converge en x aproximado a 1.16404. Y con eso daría fin a este primer método. Bien, ahora pasemos con el método de mínimos cuadrados. Para este caso comenzaré explicando un poco la parte de las librerías del código. NumPy sirve para arreglos. Lo decidí usar porque tiene algunas funciones que nos ayudarán. Es mucho más fácil trabajar con la librería NumPy que hacer listas generales en Python. Y Matplotlib, porque como bien sabemos, en este método de mínimos cuadrados tenemos que mostrar una gráfica. Import OS, limpia pantalla y limita el tiempo de ejecución. Y la variable global i es un contador. Este es un pequeño mensaje que muestra información del nombre del método, información de lo que es la evaluación y mi nombre como autor. Bueno, importante que el método, el ejercicio que yo utilicé fue la primera tarea que se nos asignó, la cual es la siguiente, que dice encontrar la recta que mejor se ajuste a los siguientes datos. Se nos muestra, como por principio y valores iniciales, los valores de x y y, que serían todos estos componentes, y tenemos x y y cuadrada, x cuadrada, perdón.
Para conocer los valores de X y Y tenemos que hacer las operaciones que se nos solicitan. Bueno, como podemos ver en la declaración del arreglo, del lado del código, tenemos una variable llamada X y una variable llamada Y. Estas variables, cada una almacena los componentes de estas columnas en el ejercicio. En este caso son arreglos en el código. Bien, ahora el llenado de columnas de X y Y. Esto es una parte muy sencilla. Solamente se crea una nueva variable llamada XY que igual almacenará una lista, un arreglo y bueno, escribimos NP. NP es el seudónimo de NumPy. Es una pequeña abreviación para no escribir todo el nombre completo de la librería. Y pasa lo mismo con Matplotlib, ya que al ser un nombre tan largo es mucho más cómodo escribir PLT. Bueno, aclarado eso, continuamos con la explicación. XY es igualado a n.multiply, que por su traducción es la multiplicación de el primer parámetro, que es X, por Y. Al tener los dos arreglos la misma longitud, irá multiplicando en el orden cada uno de los elementos de cada arreglo, por lo que se nos tiene que generar un arreglo con los siguientes datos, que sería XY. Después haré la ejecución para que podamos comprobar si esto es correcto. Luego tenemos para llenar x cuadrada, sencillamente vamos a definir una variable llamada x-cuadrada y escribimos el seudónimo np power, power que significa que está elevado un número. El primer parámetro es x, tal cual se nos pide aquí, y le damos un 2 y por lo tanto todos los elementos de esa componente se elevarán al cuadrado. Esto es una línea de separación, simplemente es para estética del código. Ahora pasemos con las sumas totales. Como bien sabemos, en este método tenemos que conocer la suma total, la cual está representada con un sigma, aquí en el ejercicio desarrollado a mano, de cada una de las columnas de x, de xy y de x cuadrada. Bueno, para esto sencillamente se tienen que sumar todos los componentes de cada uno y ese es el resultado de la suma total. En la implementación del código, esto es algo muy sencillo. Sencillamente designamos una variable, en este caso escribí suma, guión bajo, x, y y x2. Cada una de estas obviamente va a almacenar el valor total de la suma de los componentes. Para esto usamos la variable x, o bueno, la variable del arreglo, escribimos punto sum, lo cual es una función nativa de Python y que va a ser la suma total de los componentes de un arreglo, matriz o vector en general. Esto lo hacemos en los 4 casos y obtendríamos los resultados. Pasemos a cómo saber el valor de n. Bueno, en este caso sabemos que n es el número de puntos. A nosotros al teclear los valores podemos saber que son 10 los valores que existen aquí. Pero este programa también sirve para otros ejercicios. Lo que vamos a hacer aquí es definir una variable n, la cual está igualada al arreglo x con .size, que eso nos da la longitud del arreglo, el número de componentes que existe dentro de un arreglo, una matriz, etcétera, cualquier tipo de almacenamiento de datos. Esto es un separador. Bueno, pasemos con m. Como bien sabemos, m es calculada con la fórmula
que se muestra aquí en pantalla, que es m igual a sumatoria de xy menos sumatoria de x por sumatoria de y sobre n. Todo esto dividido sobre sumatoria de x cuadrada menos la sumatoria de x elevada al cuadrado sobre n. Si podemos observar aquí, del lado izquierdo, eh, esta misma fórmula está trasladada de tal forma que los sumatorias han sido sustituidas aquí, bueno, por las variables que designé para cada uno de los valores de su almacenamiento. Eh, Esta siguiente línea muestra el valor de m como la función que es. Su valor es mostrado con 4 puntos decimales. Si bien se nos mencionó que solo debemos demostrar o tomar 2, decidí imprimir 4 porque Python promediaba y los números y se veían un poco alterados a los valores que yo obtuve, y por eso decidí limitarlo a 4 para que mostrara un valor más cercano. Aún así, tomaremos solamente como referencia los dos primeros valores después del punto decimal. Continuamos con el caso de B. En esta parte de B es necesario saber la media de X y de Y. Para calcularla, solamente vamos a escribir la suma de Y dividido sobre el valor de N. Y podemos ver que es lo mismo que aparece en esta fórmula. En B igual a la media de Y, que sería la suma total de Y dividido sobre N, menos M, multiplicando a la media de X, que sería la suma total de X dividida entre el valor de N. Aquí mostramos con 4 decimales, por lo anterior mencionado, y damos un formato con format y pasamos el parámetro B para que se imprima dentro de esta casilla. Los siguientes son los cálculos en Y. Sustituyendo en la fórmula de Y, sabemos que el- lo que vamos a hacer, lo que se hace en esta parte es simplemente este apartado que está aquí mostrándose. Primero se muestra la igualación de Y sustituyendo. Luego se va a igualar a 0 con un formato, y luego pasa el valor de X hacia la izquierda, quedando como tal en esta sección, para después tener como último que X es igual a y la cantidad que nos deja aquí. Tenemos aquí una condición porque en el caso de que eh, pueda variar otro valor en otro ejercicio, eh, al momento de trasladar este elemento del lado izquierdo del igual, pues pueda cambiar de signo, ya sea si es negativo cambia a positivo, si es positivo cambia al negativo. Y por último, resolver la última operación, que la última operación que tendríamos sería ya el valor de X, el cual es X igual a 14.04 sobre 1.10. Y eso nos daría el resultado de X. Voy a hacer la ejecución del código y dejaremos de lado un poco la gráfica y nos enfocaremos en parte a los resultados obtenidos. Bien, como podemos ver, está aquí arriba el título que había mencionado, y nos está mostrando aquí los valores en X, en Y, en XY y X cuadrado. Si vemos con detalle
Los valores que obtenemos aquí en xy y x cuadrada son los mismos que tenemos aquí en el ejemplo hecho a mano. Después tenemos las sumas totales, que es bien los valores remarcados aquí abajo con azul, que es 64, 70, 30, 317 y 528. En ese orden, ahora sabemos que el valor de n es igual a 10 porque tenemos 10 componentes en cada columna. Después conocemos el valor de m. De este lado derecho podemos ver que la sustitución de la fórmula y tenemos el valor de m que es igual a menos 1.1064. Lo que había mencionado es que solo íbamos a considerar estos dos, pero si yo truncaba un poco más, no, bueno, no podía truncarlo, sino que solamente lo limité porque si no se promediaba a 11. En el caso de B, tenemos la sustitución de la fórmula en el lado derecho, que nos da a 14.04, e igual aquí en B nos da 14.08, un valor muy parecido. Y tenemos la sustitución en la fórmula de Y. Tenemos que el valor en Y es Y igual a menos M más B. Y esto igualado a 0, Y desaparece y queda lo anterior tal cual. X pasa antes del signo igual, pasa con todo y el componente que sería menos 1.10 y lo igualamos al 14.08. Luego se despeja la igualdad de X y queda como X y el valor negativo que tenemos acá, bueno, pasa multiplicando, estaba aquí multiplicando, acá pasa dividiendo y nos quedaría la operación que tenemos de este lado derecho, que sería 14.04 sobre 1.10. En este caso, pues es un valor muy aproximado. Y continuamos con el valor de X. Haciendo esta operación, podemos tener que el valor de X es igual a 12.72, lo cual es lo que se nos muestra acá, un valor muy aproximado. Bueno, es importante saber y decir que Python ocupa valores muy precisos, más que los que yo realicé con una simple calculadora científica de este lado. Bueno, pasemos con la gráfica, la cual es esta. Podemos ver que la línea, eh, la línea de color rojo es la pendiente que se traza, la cual es esta línea azul en el caso hecho a mano. El rombo de color verde significa que es el valor, la intersección en X. Y el rombo de color morado es la intersección en Y. Eh, si me posiciono el puntero en el rombo, me muestra en la esquina derecha de esta ventana un 12.71, lo cual es el mismo valor que está aquí, solamente que es un poco impreciso hacerlo con el puntero del mouse. Y de la misma forma, si lo posiciono en el diamante de color morado, me muestra que es a 14.11, 14.5, 0.5, aunque como digo es un poco impreciso hacerlo con el puntero del mouse. Igualmente podemos ver que los puntitos de color azul son los mismos que se encuentran de este lado en la gráfica que realicé de forma manual. Eh, Bien, explicaré un poco la parte de la gráfica. ¿Cómo se grafica? Primero que nada, se define
los puntos que tenemos de muestra. En este caso puse 101 para que la pendiente se haga muy marcada y no se vea demasiado delgada. Para mostrar la recta obtenida por la función de y, bueno, para poder hacer esta línea de color rojo, simplemente escribimos plt.plot. plt ya sabemos que es el seudónimo de pyplot. Y .plt plot significa que vamos a graficar lo siguiente que se encuentra en el parámetro x. eh, pues x es el valor que tenemos en las variables de arriba, que son los arreglos iniciales, que es x y y. Y m por x más b, que es la función de y. Y esto es lo que nos realiza una recta. Level es el nombre que tiene la recta. Como podemos ver de este lado derecho, es la simbolización que tiene. Y el color es el color que le asignamos a la interpretación en la gráfica. Plot X se simboliza con el diamante verde, como ya había mencionado antes. Es el valor de X con 0. 0 porque tenemos el, el lado X y nos está intersectando en la posición 0 para que podamos hacer la intersección perfectamente en este eje. Y es de color verde y se le asigna el nombre de X. Plot Y. Plot Y se simboliza con un diamante de color púrpura, igual que aquí ponemos en X 0 y pasamos como B el valor que sería el 14.04. Le asignamos un nombre y es de color morado. Los puntos de X con Y. Bueno, para plotear esto, simplemente escribimos como parámetro X, Y, que son los arreglos. O significa que son círculos. Y level, el nombre. Color asignado es el azul. Bueno, lo siguiente solamente es cuestión un poco de estética, ya que grid es el mallado. PLT_X_Level muestra sería esta parte de aquí y esta otra. Y PLT_Legend hace la salida de, de las leyendas que se encuentran aquí, de la simbolización. Se escribe el título y por último se debe de escribir plt.show para poder mostrar. Y bueno, esto sería la gráfica. Si pudiéramos extender un poco más, como podemos ver, la recta obviamente se intersecta aquí, e igual de esta forma, y pasa por la mayoría de la mitad de entre los puntos. Y bien, con eso terminaría la explicación de este método y de mi video. Muchas gracias.